Malditos demonios, señores. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Aquí una reflexión más con el lagarto Juancho. Señores, el día de hoy voy a hablar sobre algo muy importante. Ya lo he hablado mucho en Hablemos de Hardware anteriores. He tenido debates con gente sobre este tema. Este, y tiene que ver, es como una continuación del video anterior, ¿ok? Pero esta vez voy a hablar más conciso. Voy a hablar más explicativo y con mayor fundamento y argumento. Espero que el video no sea tan largo, espero que sea así. Si es así, pues las disculpas. Pueden acelerar a 1.75x, 2x. Si no me entienden, que entró un día un gallego diciéndome que no entendía, lo pone a 1.5x y rezan el rosario de paciencia. Bien, señores, es lo siguiente. ¿Importa la cantidad de memoria y de núcleos en una GPU y en un procesador? Eso es lo importante y esa es la pregunta del día de hoy. No, evidentemente no. No importa la cantidad. Ok, no importa la cantidad. ¿En qué me estoy basando? Me estoy basando principalmente en las aplicaciones juegos. Ok, no importa la cantidad de la VRAM, no importa la cantidad de los núcleos de los procesadores. Me pueden salir con ejemplos. Por supuesto, estoy siendo demasiado extremo en lo que yo quiero decir y en lo que yo quiero comunicarles a ustedes y lo que yo quiero expresarles a ustedes, ¿verdad? Por supuesto que la cantidad, si hablamos de un procesador, por ejemplo, para streaming, 2 núcleos, 4 hilos, se hace insuficiente a día de hoy, ¿verdad? Aunque hace unos años no se hacía insuficiente. 4 núcleos, 4 hilos de Ryzen 1000 se hace insuficiente para streaming, ¿verdad? No quiere decir que no pueda correr algunos juegos sí los puede correr bien, pero la media de juegos no. 4 núcleos, 8 hilos me parece que es el mínimo de un procesador para poder correr bien un streaming, hacer un buen streaming, utilizando el encoder no del procesador, sino de la gráfica, ¿verdad? Si quieres utilizar el encoder del procesador, 6 núcleos, 12 hilos o 8 núcleos, 16 hilos. ¿Qué les quiero decir? Que nos podemos acomodar, señores, en la cantidad para lograr los resultados que nosotros queremos, ¿verdad? En las aplicaciones que nosotros queremos ejecutar, ¿verdad? Hablo específicamente de juegos porque si ustedes ven, por supuesto que hay muchísimas aplicaciones, ¿verdad? En las cuales los núcleos sí podrían jugar algo muy importante, ¿verdad? Una función muy importante. Pero incluso he visto, porque he investigado, eh, eh, que una persona se compra un Threadripper y los núcleos van a ser residuales, es decir, la carga va a ser muy residual, un 10, 8%, 7%. Y eso va a ser muchísimos núcleos, ¿verdad? Llegará a otros que vaya a ser un 25, un 35, un 40%. Y eso se va a ir desglosando cada vez menos, porque van a ir haciendo uso menos de los núcleos virtuales, ¿verdad? Es decir, de los hilos. Entonces, eso en programas, ¿verdad? Evidentemente no soy el mejor para hablar de eso. Pero voy a hablar específicamente de juegos. Para juegos se ha creado el mito de que se necesitan, o al menos las compañías nos quieren hacer crear el mito, tanto de GPUs como de CPUs, de que necesitamos cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad trae. Como ya hemos sobrepasado la línea de los 60 FPS en resoluciones GPU dependientes, en 4K se ha sobrepasado los 60 FPS, en 1080p ni hablar, en 2K o en 1440p, mal llamado 2K, hemos sobrepasado los 60 FPS. Entonces ya se sobrepasó ya esa media donde los juegos logran una fluidez importante, ¿verdad? Y una buena visión, ¿verdad? Cuanto a fluidez se refiere, ¿verdad? Y son los 60, los temidos 60 FPS, ¿verdad? Entonces cuando llegamos a esa meta, ¿qué vamos a trabajar? Potenciar el chip para que siga dando más FPS, por supuesto, de la GPU. Y potenciar el procesador para que siga dando más FPS de los juegos, ¿verdad? Ayudando a la GPU, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en 1080p el procesador trabajará más y en 1440p y 4K empezará a trabajar más la gráfica, ¿verdad? Y en 4K ni hablar, bastante más la gráfica, ¿verdad? Y como ya se está dando el fenómeno de que obviamente, evidentemente ya se está dando más de 90 o 100 FPS en 4K y 1440p y próximamente vendrán 8K, entonces evidentemente partimos por lo que yo dije en el video pasado. Es necesario entender
que se ocupa más pensar en una buena GPU que en un buen procesador. Evidentemente se necesita un buen procesador con un buen IPC, con buenas frecuencias y todo, fantástico, pero hay que pensar más en una buena GPU, ¿verdad? Porque y sobre todo si estamos pensando en resoluciones GPU dependientes. ¿Todavía sigue permeando 1080p? Por ahí leí en Steam que sigue permeando. Por supuesto que sí, es la más económica y da muy buena calidad, pero eso tarde o temprano va a ir mermando. ¿Verdad? Poco a poco va a irse dando el terreno a 1440p o a la misma 4K. Y qué sé yo, 1440p es la que va a implosionar y no 1080p. Es decir, 1080p y 4K van a seguir así a 1440p. La van a aplastar. Y quizá la que salga perdiendo de todas sea 1440p. Ok, porque el salto está dando de 1080p. Según lo que vi, las personas están yendo a 4K, no tanto 1440p. Pero cuanto a calidad de video, la escala evolutiva nos manda que no es de 1080p a 4K, como se supone en las consolas, sino de 1080p a 1440p. Suena un poquito enredado lo que estoy diciendo, pero ya les voy a indicar. ¿Y por qué se da todo esto? Estas cuestiones de la cantidad. Porque ya que se rebasaron los 60 FPS, se venden monitores de 165 FPS, 144 y 120 Hz, de 240 Hz, de 300, más de 300 Hz. Por ahí uno de más de que vaya llegando a los 400 Hz o más, no sé. Es una locura. Y eso el ojo humano no lo percibe. Por mucho que haya gente diciendo, no, es que yo sí lo percibo, vos lo percibís. Pero la inmensa mayoría de las personas no perciben. Tal vez hay una diferencia de 100 Hz a 60 Hz. Obviamente 100 Hz se va a ver más fluido que 60 Hz. Pero ya en 60 Hz la media de juegos, la inmensa mayoría de juegos, se ven muy pero muy bien. ¿Qué pasa? Que viene aquí la cuestión. Si ya el chip ha alcanzado una potencia lo suficientemente para superar en 4K 60 Hz, 1440p 60 Hz, 1080p 60 Hz, ¿cómo se va a atraer al cliente para comprar nuevas GPUs? Nuevas tecnologías, sí, el Ray Tracing fantástico. Para el mediano plazo, en un tiempo, va a estar fantástico. En estos momentos, personalmente no lo considero un valor agregado. El Deep Learning Super Sampling, muy bien, pero depende mucho del uso del Ray Tracing. Ok, si fuera que el Deep Learning Super Sampling estaría separado del Ray Tracing, sería una brutalidad. Pero el problema es que sí está muy unido al RTX, ¿verdad? Entonces, por un lado, las compañías están trabajando con esos atractivos, ¿verdad? Generando mejor calidad de imagen, aunque ya el juego se ve bien. Pero lo que más está trabajando la compañía es la cantidad. ¿La cantidad de qué? En GPU se va a trabajar la cantidad de memoria, memoria caché, memoria VRAM. Y en CPU se va a trabajar principalmente mayor cantidad de caché y mayor cantidad, ni hablar, de núcleos. Ok. Por ahí leí un rumor de que los próximos Ryzen, los más potentes, van a ser de 128 núcleos, 256 hilos. 128 núcleos, 256 hilos. Es una locura. Ok. Entonces nos están creando necesidades ficticias. Porque los gamers, aclaro, los gamers no ocupamos eso. El video es para gamers principalmente. Aunque lo vean 30 personas, no me interesa. Las 30 personas que lo vean, quiero que entiendan que es para gamers prácticamente el video. Porque habrá personas que se vayan a hacer un uso extensivo de programas muy potentes. Y quizá si los núcleos pasen de ser residuales a ser núcleos aplicativos, ¿verdad? O ser núcleos que van a ejercer una función en la carga del núcleo virtual bastante importante, ¿verdad? Pero eso es lo que están poniendo las compañías, la cantidad. Evidentemente la cantidad atrae, porque la cantidad a nosotros siempre se nos ha creado, se nos ha metido el chip de que la cantidad nos va a asegurar muchos años y que por muchos años tendrá este producto. Y sí y no, porque aquí tenemos que irnos a los antecedentes, a los precedentes, ¿verdad? Y doy un ejemplo con AMD. Los FX tenían cantidad, pero no tenían la calidad de los Intel, que tenían menos cantidad. Entonces la gente se volcó por Intel. Ok. Ustedes me pueden decir, Juan, pero es que ya la AMD aprendió la lección con Zen y todo. Yo, fantástico, sí, fantástico.
pero es un ejemplo que estoy dando. Ahora, una persona que se compró un Ryzen 1700X, es decir, de primera generación, de 8 núcleos, 16 hilos, ¿qué razón tendría de cambiar el procesador si está logrando más de 60 FPS? Ya sobrepasó esa temida barrera de los 60 FPS. Porque ahorita las consolas, las compañías de consolas van a salir con que ya no son 60 FPS, son 120 FPS para que se vea bien y logres bien fluida la imagen. Otra vez, están trabajando cantidad y eso a la gente le entra acá y acá no le sale. Entonces, le está entrando la necesidad y en parte irracional de que vas a necesitar sí o sí una GPU y un CPU que te dé más de 120 Hz, si no, no te va a correr bien fluido los juegos, lo cual es un disparate. A día de hoy es un disparate pensar que necesitamos dar 120 FPS en la mayoría de juegos para correrlos de manera fluida. Eso no es así. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan, ¿verdad? Que tenemos que, por ejemplo, volviendo otra vez, antes de que se me fuera la pajarita, disculpen, ¿verdad? Pues yo tengo un problema de memoria y se me va después de vez en cuando la pajarita. Les pido mis disculpas. Tengo un Ryzen 1700X. Si ya superé la barrera de los 60 FPS, tengo una 3080 Ti. Y tengo un monitor 4K. Y estoy logrando más de 120 FPS en la mayoría de los juegos. O incluso más de 100 FPS en 4K. Teniendo un monitor de 120 Hz en 4K, por ejemplo, o 144, por ejemplo. ¿Hay necesidad de cambiar de procesador? No, no hay necesidad de cambiar de procesador. Pero mucha gente tiene ese temor de decir, ¿cuánto me durará este procesador cargando estos juegos? ¿Ok? Y puede que la demanda de hardware sea principalmente en GPU y no en CPU. ¿Por qué? Porque estamos entrando en resoluciones GPU dependientes. Entonces, ¿qué hay que pensar más? No tanto en un procesador como en un buen GPU. ¿Ok? Si tienes un Ryzen 1700X, es demencial cambiarte un 5600X para que te dé más cuadros, cuando tienes que pensar en una GPU. ¿Ok? Y más si tenés 2K o 4K. ¿Sí me explico? 8K todavía no hablo porque 8K todavía no se ha estandarizado como tal. Ya está, pero no ha venido como tal, ¿verdad? Los monitores. Falta un tiempito para eso. Pero ya está, pero todavía no. 1080p. Podríamos pensar cambiar el 1700X por un 5600X. Ahora, si nos está dando más de 60 FPS, el 1700X, ¿vale la pena cambiar el 5600X? No. Ahora, si tengo un monitor de 165 Hz, el 5600X con una 3080 Ti, me va a acompañar mejor una 1440p, un monitor de 1440p, que un 1700X. Un 1700X me dará 105, 110, 120 FPS. El 5600X me dará 144 FPS. Más o menos, incluso más. ¿Ok? Entonces, evidentemente, hay que ir manejando escenarios. Pero los escenarios muchas veces son ficticios. Por ejemplo, la cantidad de VRAM. La cantidad de VRAM. Esto es importantísimo. Por un lado, en CPUs viene la cantidad exagerada de núcleos y de hilos que ni siquiera vamos a necesitar en nuestra vida. Y que nos vende la necesidad de lograr procesadores con chips más potentes, con mejor IPC, más caché y todo en procesadores, para cambiar un procesador que ya nos está funcionando muy bien y nos está funcionando fluidamente. Ok, entonces la cantidad de VRAM. Yo siempre he dicho que para 1080p 4 GB y 6 GB es más que suficiente. Si quieres asegurarte 8 GB con RTX. Ok, 1440p 8 GB mínimo, 10 GB 12 GB como máximo. No creo que se ocupe más de 10 GB para 1440p. 4K 10 GB, incluso 8 GB podría pedir, pero 8 GB, 10 GB, 12 GB
o 16 GB en 4K. ¿Saben qué es lo que pasa, señores? Que si ustedes se dan cuenta, si ustedes tuvieran la oportunidad, porque yo he investigado esto y tengo un monitor 1440p, tengo una RTX 3070 que es para 1440p, tengo 3 juegos que utilizan Ray Tracing y no se me cargan los 8 GB. Y en 4K, sobre escala 4K. Entonces yo me he dado cuenta de estas cosas, pero ustedes tienen que tener la papa en la mano para que ustedes experimenten lo que yo estoy experimentando. Y ustedes puedan probar esto, ¿ok? Habrá juegos que quizá pidan más de 8 GB, quizá. Y obviamente en el futuro habrá juegos que van a pedir más de 8 GB. Por las texturas, por el realismo, fantástico, fantástico. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuánto futuro? ¿Cuánto tiempo? Si yo compro una 3070 hora para 1440p, para cambiarla en 2 años, pues mejor esperarme los 2 años para comprar otra tarjeta. Pero es que vamos a caer en el eterno dilema. ¿Cómo me aseguro que dentro de 2 años esta tarjeta me va a durar 4 o 5 años? Y no la estoy cambiando en otros 2 años. Y después cambio otra tarjeta y luego otros 2 años más. Y es un círculo vicioso de nunca acabar. Igual pasa con los procesadores. Entonces el sustillo del VRAM, 8 GB se me va a saturar. Bueno, hay juegos donde el uso de del GPU sobrepasa los 8 GB y no se satura, porque empieza a trabajar la RAM del procesador. Entonces siempre he dado la recomendación yo, hablemos de hardware, que para resoluciones GPU dependientes 2K y sobre todo 4K, 16 GB de RAM mínimo. Mínimo, ojalá más. Ok, ojalá más. Porque las llamadas que empieza a hacer a la RAM son importantes si sobrepasa la RAM. Por ejemplo, en un juego como el Resident Evil, este último, o el Resident Evil 3, por ejemplo. ¿Sí me explico? Y el 2 y varios Resident Evil que yo he visto. Entonces, eso como un consejo, ¿verdad? De que no se desesperen. Si ustedes ven, por ejemplo, que el día de mañana les va a salir un nuevo motor gráfico con un realismo impresionante y todo. No, obviamente hay una escala evolutiva de los motores en el realismo. Hay una escala evolutiva. Eso no se puede soslayar. Eso no se puede evitar, ¿verdad? Que es lo que yo decía la vez pasada. O 1080p desaparece, o 1080p y 4K aplastan a 1440p, ¿verdad? Y en 1080p vamos a pasar a 4K. Pero es evidente que ya 1080p está empezando a caer poco a poco, aunque no nos estemos dando cuenta, está cayendo. Sí, domina Steam y domina otras compañías, fantástico, pero evidentemente el paso se va a ir dando poco a poco, ¿verdad? Y creo que 1440p, según lo que estoy haciendo, el análisis que estoy haciendo ahora interior, es la que va a salir pagando los platos rotos. O sea, pasa de 1080p a 4K. Ok. Volviendo con la cantidad, ya para terminar. Es importante la cantidad, depende de los escenarios. Para juegos, y por mi experiencia, no es importante la cantidad. Importa más la potencia del chip gráfico en GPU. Importa más la potencia mononúcleo del procesador. Si tenemos una potencia mononúcleo procesador muy importante, multiplicado por 4 núcleos y 8 hilos mínimo, y una buena GPU, dependiendo de la resolución, 1080p, 4K, 1440p o incluso la misma 8K. ¿Ok? Eso depende del uso que le demos. Depende de la resolución que queramos trabajar. Depende los refrescos, la tasa de refrescos que queramos trabajar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces son demasiadas variables acá, que acabarían, no nos darían ni las 1000 horas para acabar todas las variables, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no digo que no sea importante en absoluto la cantidad, pero digo que no es necesario pensar en cantidad de VRAM. En estos momentos no es necesario. No es necesario pensar en cantidad de núcleos para correr juegos. Y más ahora que estamos entrando en resoluciones donde pide más GPU que CPU. ¿Ok? Incluso me pueden decir, Juan, pero un 5900X da más cuadros que un 5600X. Sí, sí, pero la diferencia es tan mínima que por el precio que estás pagando y por la cantidad de núcleos no se justifica que tengas que pasar de un 6 núcleos 12 hilos a un 12 núcleos 24 hilos, si mal no recuerdo, 5900X. Discúlpeme si es menos, si es más.
¿Sí me explico? Entonces no está justificado. Entonces, vuelvo a lo mismo, disculpen la ronquera. ¿Importa la cantidad? En juegos no. Por el momento no. Ok. En VRAM tarde o temprano se va a sobrepasar eso. Ok. En streaming, en CPU, con el encoder NVN, con el encoder de la CPU, el X264, si mal no recuerdo, 4 núcleos 8 hilos ya se queda corto. 100 núcleos 12 hilos es el mínimo. Pero incluso en algunos juegos se puede quedar corto 100 núcleos 12 hilos. Entonces, ¿qué encoder hay que utilizar? El de la GPU. Con 4 núcleos 8 hilos se puede correr perfectamente cualquier juego. ¿Para qué ocupo yo 12 núcleos 24 hilos? ¿Sí me explico? Si me da más cuadros, no, fantástico, pero es mínimo la diferencia. ¿Ok? Incluso aunque esté trabajando 1080p. Muchas veces se ve mínima la diferencia. Porque ya es un cuello de botella. Muchas veces no es ni el juego. No es ni de la gráfica ni de la CPU. Es del juego. Porque el juego también puede generar un cuello de botella importante. Puede hacer que tanto GPU como CPU se vean limitados en su trabajo. Entonces lo más importante es el chip. Lo más importante es el chip. Lo más importante es la arquitectura, tanto de la GPU como del CPU. Eso es lo más importante. ¿Ok? Trabajando en eso tendremos que estudiar las variables. ¿Qué quiero jugar yo? 1080p, altas tasas de refresco, 1440p, altas tasas de refresco, 4K, altas tasas de refresco. O más de 60 Hz, 1080p, más de 60 Hz, 1440p, más de 60 Hz, 4K. Entonces no ocupo cambiar de procesador. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ir estudiando ese tipo de variables. Y recuerden que no todas las personas pensamos igual. Pero sí es evidentemente que por marketing y por atractivo, obviamente la cantidad atrae. Porque la cantidad se nos da una necesidad ficticia de que si compramos más cantidad nos va a durar más años. Cuanto más cantidad compramos de núcleos o de VRAM, más años nos va a durar. Y estamos soslayando la potencia del chip. Cuidado, mucho cuidado, señores, ¿verdad? Próximo hablemos de hardware. Voy a hacer una guía sobre gráficas. No voy a hablar de precio ni nada. Va a ser una guía sobre 1080p, 1440p y 4K sobre tarjetas gráficas 60 Hz, más de 100 Hz, en 1080p, 1440p y 4K. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el próximo hablemos de hardware, ¿verdad? Y si alguien quiere hablar conmigo algún tema específico, pues me avisa, ¿verdad? Y pronto voy a abrir un debate nuevo en el otro canal, Cuestiones Juan Murillo. ¿Ok? Que esté muy bien, señores. Chao.